jóvenes, buenos días, tardes o noches, donde quiera que estén y a la hora que estén viendo este video. Bien, vamos a dar por inaugurado nuestro curso y vamos a iniciar comentándoles un poco acerca de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar un poco en esta sección de la naturaleza de la materia, los cambios de la materia, de la química, pero obviamente no podemos dejar de lado un tema extremadamente importante que no hay que dejar pasar y es qué es la química, qué es la química para muchos. Bueno, en términos generales diríamos que la química es la rama de la ciencia natural que se ocupa principalmente de las propiedades de las sustancias, de la materia y de los cambios que sufre la materia. Lo que me llama un poco la atención a mí en este sentido es que la química dice que es una rama de las ciencias naturales. Curiosamente, la química está en todo, o sea, particularmente yo consideraría que la química es una ciencia fundamental, ¿no? Pero obviamente ya son conceptos que se barajan y que hay que aceptarlos como tales porque bajo consenso científico se definió de esa manera. Pero si ustedes se ponen a pensar ¿dónde está la química? ¿Quién usa la química? O sea, está en todos lados. A mí particularmente me gusta pensar que todos tenemos un químico, todos somos químicos de una u otra manera. Cada vez que encendemos un fósforo para prender la hornilla, estamos provocando cambios físicos en la materia. Estamos produciendo un efecto de combustión, estamos transformando una sustancia en otra. Si nos vamos un poquito más atrás, como les comentaba en este libro de Isaac Asimov que les recomendé que lea, bueno, él inicia incluso diciendo que en la prehistoria, cuando los primeros homínidos empezaron a usar huesos o piedras, ellos estaban utilizando materiales, estaban cambiando las propiedades de la materia. Por ejemplo, estaban tomando un hueso y lo estaban utilizando como un arma, luego estaban utilizando, no sé, piedras y les estaban sacando filos para empezar a hacer artilugios, y así se va avanzando, y a lo largo de la historia las especies más inteligentes han estado utilizando de cierta manera la química, haciéndolo de manera ya automática. Pero ya hablando propiamente de la materia como tal, y como les mencionaba, me gusta mucho contar historias. Estaba leyendo un poco hace un tiempo atrás y recordaba un texto de Jacob Bernoulli. Es un químico italiano muy famoso, filósofo y matemático, que básicamente se conocía a él, o principalmente se lo conocía a él por sus estudios de una espiral que se llamaba la espiral equiangular. Es una espiral que en la naturaleza se expresa en muchas partes. Por ejemplo, la podemos ver en un ciclón, la podemos ver en las piñas de los pinos, por ejemplo, lo podemos ver en algunas flores. Es una espiral que está bastante común. Y como, perdón, y como él vio que esta espiral se expresaba en muchas partes de la naturaleza, él suponía que esta espiral reflejaba la trayectoria que podría corresponder a un orden de las cosas, a un orden, al origen del universo, al origen de todas las cosas. Él pensaba que esto era cómo se transformaba la materia, que esta espiral estaba en todos lados. Él pensaba eso, ¿no? Pero bueno, años después, y esto, de hecho, este concepto se manejó por muchos años, ¿no? Pero años después, Anthony Lavoisier, un químico muy famoso que también es reconocido en muchísimos textos, él tuvo aportaciones importantísimas para la química, tomó como base estas presunciones para elaborar una ley o las leyes básicas de la materia, como se conocen hasta ahora incluso. Lavoisier hizo un cambio fundamental tomando a Bernoulli como base para establecer sus teorías, ¿no? Y Lavoisier, lo que él decía en sus teorías o en sus hipótesis, él nos decía que todo en la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Segurísimo ustedes han escuchado eso muchas veces. Partiendo de esta premisa, de esta idea que estableció Lavoisier, se dejó como base, ¿no? O sea, necesitábamos saber si esto era cierto.
Entonces, bueno, desde ese entonces hasta la actualidad se ha avanzado muchísimo en ese sentido para comprobar que ciertamente sus leyes o sus teorías eran muy importantes, pero me gustaría todavía ir un poquito más atrás de ellos, y les diría que podríamos ir incluso hasta la antigua Grecia. Los primeros filósofos, personas que aportaron muchísimo para la ciencia, gente que fueron fundamentales en el pensamiento crítico y en los cambios a mediados del siglo XV, del siglo XIV, que aportaron muchísimo con sus ideologías. De hecho, por ejemplo, algunas teorías se mantienen incluso por más de 2000 años, desde la antigua Grecia. En la antigua Grecia los filósofos básicamente se preguntaban si la materia que forma todas las cosas, o de qué está formada toda la materia, qué es lo que forma la materia, qué es lo que podemos tocar, qué es lo que se entiende por materia, ¿no? ¿Qué forma? Y unos decían que estaba hecho de tierra, otros que estaba hecho de agua, otros que estaba hecho de aire, pero los más conspicuos, las personas más sabias, por así decirlo, decían que estaba hecha de fuego. Eso es interesantísimo. Decían que todo estaba hecho de fuego, que el fuego era lo que dominaba todo. Los que pensaban, los más, digamos, los pensadores más duros, los más serios, pensaban que todo estaba hecho de fuego. Entonces para esto apareció un famoso filósofo que se llamaba Demócrito de Avedra, si mal no recuerdo. Generalmente se le ponía como una especie de apelativo de apellido el sitio de donde provenía. Él aportó las ideas más revolucionarias para nuestros tiempos. Él decía que la materia estaba formada de millones de partículas, muy, muy pequeñas, invisibles, las cuales las llamó átomos. Ahora sabemos que mucho más de los átomos, por ejemplo, ahora sabemos muchísimo más de los átomos, ahora sabemos cómo están estructurados, cómo son las espirales, hemos incluso llegado a observar uno por fotografías que hace poquito se publicó. Esa es una de las cosas más impresionantes que se ha podido hacer, fotografiar un átomo. Eso es increíble. Y sabemos que son partículas extremadamente pequeñas, casi que muy difíciles de ver, con excepción de este avance que les comenté hace poquito. Pero ahora sabemos mucho más. Por ejemplo, ahora sabemos que los átomos están compuestos de partículas. Y hablando un poco de esto, ¿no? Como les comentaba, las partículas que se conocen son muy pequeñitas, ¿no? Muy pequeñitas, y generalmente en la televisión, en programas, se hablan de cuatro o cinco partículas. Una partícula que fue muy famosa era la partícula que decían la partícula de Dios, y esta partícula la descubrieron, si mal no recuerdo, hace unos 4 o 5 años. No, un poquito más tal vez. Y descubrir esta partícula era fundamental para entender un montón de leyes del universo. Pero no solamente eso sabemos de los átomos, no solamente sabemos eso de la materia. Hay una teoría incluso que se llama la teoría de cuerdas. Esta teoría nos dice que las cosas, todo lo que rige la naturaleza del universo y todo lo demás está compuesto por cuerdas, que son todavía mucho más pequeñas que las partículas. Estas cuerdas, cada cuerda vibra ah, de una forma diferente, y eso hace que una cuerda sea específica para un tipo de forma física. Por ejemplo, tenemos las cuatro fuerzas fundamentales de la física, que son la energía nuclear fuerte, la energía nuclear débil, fuerza electrónica y por supuesto la gravedad. Entonces, una de las formas de tratar de entender el origen del universo es justamente tratar de suponer que una de estas cuerdas fue la que creó la gravedad, otra la que creó la fuerza electromagnética, y otra la que creó la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Estas son las cuatro fuerzas fundamentales del universo, y eso es lo que sabemos un poquito más. Esta cosa que les estoy contando, ni traten de entenderla porque ni yo la entiendo, son cosas extremadamente complejas, pero son importantes para entender hasta dónde hemos avanzado para tratar de entender la materia y de dónde viene la materia. Bien, entonces, entrando propiamente ya en el tema que nos atañe, vamos a hablar un poco de la naturaleza de la materia, como les decía. Que quisiera que se tomaran unos segundos ustedes y pensaran de ustedes, desde su punto de vista, ¿qué es la materia para ustedes? Vamos a tomar 5 segundos para que piensen. 4, 3, 2, 1, 0. Se acabó el tiempo de pensar, muchachos. Ahora sí, vamos a ver qué
¿qué es lo que nos dice la teoría, no? La materia, dice, básicamente son cualquier cosa que tenga masa y ocupe un espacio. Ahora, si yo les preguntara a ustedes, si ustedes pensaron, ¿qué es la materia? Ustedes dicen cualquier cosa que puedo tocar. Ahora, si les digo, bueno, ustedes pueden tocar el aire, me van a decir no. Algunos pueden decir sí, lo puedo sentir, entonces como si lo tocara. Sin embargo, el aire tiene masa como tal, el espacio en donde están tiene masa como tal. Yo les preguntaría eso y tal vez ustedes pueden decir que no, pero sí. Ahí, poniendo como ejemplo esto de las formas filosóficas de pensar de la gente cuando te preguntan si eres positivo o negativo y si tú ves la mitad de un vaso, lo ves medio lleno, medio vacío, ¿no? Yo particularmente si me preguntaran eso, pues nunca me han preguntado, si me preguntaran si me dan un vaso con la mitad de agua, si está medio lleno o medio vacío, yo diría está lleno completamente. La mitad de agua y la otra mitad de como 16 elementos, entre ellos oxígeno, nitrógeno, un poco de helio, argón, etcétera, etcétera. Está lleno. Entonces esa es la realidad. Aunque no podemos tocar esa mitad del vaso de arriba, está lleno. Sin embargo, se entiende como que la materia es cualquier cosa que ocupe un espacio. A eso me refería, ¿no? Pero eso difiere un poco de lo que es la sustancia. Si vemos en la diapositiva, la sustancia lo que nos dice que es un tipo único de materia que tiene una composición específica y propiedades específicas. ¿Ok? Anoten esta parte, es importante para que ustedes tengan en cuenta, por si acaso un aporte por ahí, un examen, puedan salir preguntas de esto, ¿no? Por ejemplo, la sal, el azúcar. Y algo que no sería un ejemplo sería la masa de los panqueques o la masa con la que preparamos los wraps o una masa para pan, alguna cosa que ustedes, una sopa, por ejemplo. ¿Por qué les pongo eso como algo de que no es un ejemplo de que es una sustancia? Porque simplemente está compuesto de varias cosas e incluso estas varias cosas están compuestas de otras cosas más. Digamos que tenemos una sopa de bolas de verde. Entonces, no es una sustancia porque está compuesta de un montón de ingredientes y aparte cada ingrediente tiene un montón de compuestos. Entonces, ahí es donde pueden variar estas cosas, ¿no? Es importante tomar en consideración esto. Otro, otra cosa que es importante considerar en este tema son las propiedades físicas de la materia. Por ejemplo, como les decía, algo que podríamos ver es algo en la materia, algo que se puede observar. Ustedes dirán, por ejemplo, el aire no se puede observar. Muy, muy loable, muy creíble que no se puede observar. Sin embargo, si ustedes pusieran bajo ciertas condiciones de luz o incluso si hay, por ejemplo, neblina, la neblina que tiene es una masa ahí, y ustedes pueden observar el aire, digamos que lo podríamos observar indirectamente. Pero estas propiedades físicas de la materia sí pueden cambiar a otras sustancias, por ejemplo, eso es importante considerar, por ejemplo, el punto de congelación, y aquí como por ejemplo, ¿no? El agua, que es uno de los elementos más comunes. Aquí les dejo una trivia para ustedes, ahí rapidito, podrían buscar, pero ustedes, pensando por ustedes mismos, o sea, ¿cuáles ustedes creerían que es el elemento más común de la Tierra? El elemento, les voy a dar incluso pistas. Elementos son, por ejemplo, el oxígeno, el hierro, el oro, otro elemento común es el cobre, la arena, tenemos, no sé, el agua que tiene un par de elementos, oxígeno e hidrógeno, etcétera, etcétera. Piénsenlo por un segundo y traten de poder pensar cuáles serían las propiedades de estos elementos, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? El agua es uno de los elementos más comunes y podemos ver cómo cambia incluso, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando el agua se congela, las moléculas lo que hacen es que se dejan de mover un poco. Entonces, como se congela, se deja de mover, adquiere una forma específica, una forma física específica el agua. Luego, si se hierve, bueno, el agua se derrite, obviamente, las moléculas cambian su velocidad, su orden y adquiere otra forma.